Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy Antonio Torres, estoy levantando el velo. Eh, Quiero comentar una noticia. Es un tema que me interesa. Alguien le decía que es el único tema, creo, en el que estamos de acuerdo con Petro. Eh, es el tema de Israel y Palestina. Yo crecí siendo, como creo que todo el mundo en Colombia, completamente pro judío, pro Israel. Recuerdo libros tan duros, tan dolorosos, tan intensos sobre el Holocausto como 1018, como La Hora 25, 1018 de León Uris. La Hora 25 no recuerdo quién es, ese libro tan impactante de los judíos tratando de lograr una tierra en la migración a Palestina, precisamente al final de la guerra y antes de la declaratoria de Israel como Estado. El libro también de León Uris que se llama Éxodo. Después lo volvieron película, una película bien interesante, bien bonita, y la pueden ver, véanla. Yo crecí con eso, pro judío a muerte, pro judío, las guerras, todo el tiempo pensando en eso, hasta que me encontré en el año 2007 en una noche bien fría. Estábamos en un torneo de squash de alguno de mis hijos, y salimos a buscar comida. Salimos del hotel a buscar comida, estaba nevando, estaba fuerte. Y primero encontramos como un almacencito, un restaurantico ahí, semi-restaurante como chino, pero eso solo hablaban chino y no se pudo conseguir comida. Y al lado, cerquita, había una pizzería y entramos a la pizzería. Y yo siempre me pongo a conversar con la gente. ¿Ustedes qué hacen? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Me puse a hablar con ellos. Estos eran palestinos. Y empezaron a contarme un punto de vista completamente diferente. El punto de vista de los palestinos sobre Israel. Y la forma como les implantaron en medio de su casa, el sitio donde vivían desde hacía 2000 años, un país. Estas personas a quienes ellos acogieron, para que pues compraran tierra y se establecieran ahí y convivieran con ellos. Los unos son musulmanes, los otros judíos. Terminaron convirtiendo eso en un país y luego expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose. Y me mostraban a ellos el proceso de los asentamientos, esos asentamientos ilegales aún dentro de la ley de Israel. Pero es a través de esos asentamientos que Israel ha crecido sobre la tierra palestina, sacando a la gente de sus tierras. Y leía y estudiaba en algún momento, cuando planeaban dónde establecer Israel, el movimiento sionista que viene de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se desarrolla hasta el 48, en que la ONU les da la resolución que les permite tener un país. A David Ben Gurión, y le decían, pero oiga, vamos a establecer Novelda, pero está lleno de gente, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y la respuesta fue, échenlos al mar. Y oigan, los están echando al mar desde entonces. Están echando al mar a una nación entera, a una raza, a un pueblo. Palestina, pues sí, son los enemigos de los judíos desde la época bíblica, ¿no? Porque los palestinos son los mismos filisteos. Pero eso no quiere decir que se pueda utilizar hoy en día un mecanismo genocida para establecer un pueblo. Y luego, hace poco me leí una columna del New York Times, que habla como esos extremistas, muchos de ellos extremistas religiosos, estoy hablando de Israel, ¿sí? Son extremistas y son terroristas. No todos los asentamientos, pero la mayoría sí, que van expulsando de su tierra a los palestinos que viven ahí, hacen redadas, hacen como una especie de pogroms como los que les hacían a ellos en Rusia y en todas las partes de la Europa del Este antes de la guerra, pues en la historia, vea.
Y estos vienen haciendo lo mismo hasta que los obligan a salir corriendo y a ir a vivir en la miseria en cualquier ciudad donde puedan ir. Salen de los pueblos donde están establecidos y estos después pasan un bulldozer, pasan una planadora y construyen ahí un nuevo asentamiento. Y así van avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Gentes a quienes les prueban homicidios de palestinos y son cosas intrascendentes, hoy en día están en el gobierno de Israel. Vale la pena hacer una investigación sobre eso antes de tomar posiciones tan radicales en contra de Palestina. Como les digo, es el único punto que yo le veo a Petro que tiene razón. Es una cosa espantosa, una cosa terrible. Ese holocausto fue una monstruosidad absoluta. Pero lo más terrible es que parece haber convertido a la víctima en victimario, como ocurre tantas veces con esas cosas. La víctima que fue Israel se convirtió ahora en victimario, en genocida. La víctima de genocidio se convirtió ahora en genocida, empeñado en exterminar un pueblo. Esa masacre del 8 de octubre, del 7 de octubre del año pasado, del 2023, hecha por Hamás, es una monstruosidad. Cuando uno lee y mira las crónicas, es algo pavoroso, violaciones, violando a una mujer mientras la apuñalan al mismo tiempo, las cosas más pavorosas que puedan ocurrir, 1.300 muertos. Eso hay que reconocerlo. Petro no ha sido capaz de enfrentar, es la verdad, eso fue algo pavoroso, una monstruosidad lo que hizo Hamás. Pero, lo que dijo Netanyahu a raíz de eso fue: nuestra venganza va a ser pavorosa. Venganza. Y la venganza va en 35,000 muertos por 1.300, 35,000 muertos, donde han matado gente de todas las formas posibles, donde les impiden el acceso a la comida, donde disparan sobre los que están haciendo fila para conseguir algo y no morirse de hambre, donde los niños se están muriendo de hambre y de todas las formas posibles. 35,000 muertos y más de 70,000 heridos. Es la venganza por 1.300. Es una monstruosidad también y las cosas deben ser llamadas como son. Una monstruosidad fue lo que hizo Hamás, sí, pavorosa. Y una monstruosidad lo que está haciendo Israel. Y miren, para que hablemos de la Biblia, que aquí es el tema que más nos interesa. Dice en Mateo 25, 23, perdón, no, Deuteronomio 32, 35 dice el Señor: a mí me toca la venganza y el pago. Mía es la venganza, dice el Señor. No le corresponde al pueblo de Israel vengarse. Le corresponde defenderse, pero no se están defendiendo, se están vengando y lo han dicho así. Esperen lo que viene. Prácticamente es tierra arrasada. Les falta incendiar y echar sal sobre los cadáveres de los 2 o 3 millones de personas que viven todavía en esa franja de Gaza. Mía es la venganza, dice el Señor en Romanos 12, 19, en Hebreos 10, 30. Aquí hay otro tema un poquito más complejo. Hace unos días hablaba como les digo yo, donde llego, converso con la gente. Y fui a un Juan Valdés, aquí en Orlando. Yo no sé por qué los Juan Valdés, que son tiendas colombianas, los que atienden son venezolanos. Y bueno, me puse a conversar con el señor y hablaba, me planteaba el tema de Petro y después me planteó el tema de Israel, y le dije: yo en eso sí no estoy de acuerdo. Y le expresé lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Y me decía: es que yo soy cristiano, quiere decir que él era protestante, y entonces los protestantes son amigos de los judíos. Un momentico.
Porque miren lo que nos dice 1 Juan 2:22. Hay que tomar esto con beneficio de inventario. Ojo, yo no estoy... es decir, vamos con cuidado. ¿Quién es mentiroso? 1 Juan 2:22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese tal es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2:22. Y qué pena, pero los judíos niegan a Cristo. Cristo es judío. Todo el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel ha sido construido para anunciar a Jesús. Y vino la luz al mundo y los hombres no la recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque sus obras eran malas. No son amigos de los cristianos los judíos porque niegan al Cristo, porque niegan que Jesucristo es el Mesías, porque siguen buscando un Mesías acomodado a sus circunstancias, un Mesías que sea como ellos, militarista, genocida. Yo estuve en Israel hace unos años ya, 4 o 5 años creo. Pues hombre, la Tierra Santa tiene un peso para uno increíble, ¿no? Claro, es otra cosa, distinto a lo que uno se imaginaba. Por ejemplo, caminar la vida del Calvario. El camino del Calvario hoy en día es una cosa turística, lleno de ventorrios y de cosas ahí, ¿no? Duro en su vida, pero pues no es lo que uno imaginaba. A mí no me gustó Israel, un país militarista, un país lleno de ese extremismo religioso. Recuerden que el extremismo religioso sionista lo que busca es que las fronteras de Israel sean las fronteras del gran Israel, el de Salomón, que va hasta Siria, que coge hasta abajo, hasta el Mediterráneo, que va hasta Egipto y va hasta el otro lado, hasta Turquía. Toda esa zona consideran ellos que son la frontera y las que quieren establecer a sangre y fuego. Investiguen y verán a sangre y fuego. Hoy amanece la noticia de que España, Irlanda y Noruega establecen relaciones diplomáticas reconociendo a Palestina como un Estado. Inmediatamente el Estado de Israel le retira los embajadores a esos 3 países. Yo creo que es de elemental justicia, elemental, mínima justicia, que Palestina sea considerada como un Estado y pueda tener las instituciones y pueda proteger a su gente, como el sionismo buscaba era eso, un Estado que protegiera a los judíos que estaban esparcidos por el mundo y estaban completamente indefensos, sin organización, sin nada. Pero este Israel de hoy duele para los que hemos creído en ellos, para los que crecimos viendo y conociendo, viendo no, porque pues conociendo a través de la literatura y a través de ese pensamiento, ese horror del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, ese horror, esa monstruosidad. Crecimos con ese dolor en el alma y pensando que Israel podía, digamos, recuperar y hacer justicia. Y lo que está haciendo es lo mismo a otros, lo mismo que les hicieron a ellos, haciéndoselo a otros, bajo el concepto de que tienen que defenderse. Pues eso mismo decía Hitler, que se estaba defendiendo de los judíos y decidió la solución final por eso. Yo creo que es de mínima justicia que Palestina sea reconocida como un país. La Corte Penal Internacional liberó orden de captura para Netanyahu y el ministro de Defensa y los 3 líderes de Hamas.
Personalmente pienso que es de justicia. Es un tema a debatir, es un tema difícil y complejo. Es un tema que se sale un poquito de las manos o de la temática nuestra, pero es levantar el velo sobre una realidad que está escondida, que no podíamos ver, que yo no podía ver durante toda mi vida. Cuando comencé a saber de eso fue en el 2007, hace cuántos años, 15 años, 17, uy, tanto ya, 11, sí, 16 años. Y cambió mi concepción del problema. Empezó a mostrarse una verdad que yo no podía ver antes. Levantamos el velo sobre una realidad que se nos esconde. Eso es lo que hacemos aquí, levantar el velo. Buscar la verdad, así esa verdad sea incómoda, sea difícil o nos implique un cambio radical en nuestra forma de pensar. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos seguir a Jesucristo si seguimos mentiras, si pretendemos engañarnos, si pretendemos esconder las realidades por intereses políticos, económicos o de otro orden. Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie va a la eternidad más que a través de Jesús. El Señor los bendiga. Estoy levantando el velo. Yo soy Antonio Torres. Un feliz día para todos. No se les olvide suscribirse. Mándanos sus comentarios, los positivos y los negativos. Vamos caminando.